Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí reunidos a esta hora. Y el Señor lo sabía. Ya el Señor lo sabía. Porque el Señor tiene una virtud que se llama presciencia, que se llama conocimiento absoluto del futuro. Ya Dios sabía que íbamos a estar aquí. Ya Dios sabe quiénes van a perseverar. Ya Dios sabe los que no van a perseverar. Porque en este camino cristiano hay de todo. ¿Quiénes contaron el nombre de Jehová en el libro de Jonás? La incidencia y la insistencia del nombre de Jehová nos transmite la idea del gobierno, nos transmite la idea del dominio soberano de Dios sobre todo, mayormente sobre la historia. Yo lo conté 25 veces, el nombre de Jehová. Saben que el domingo pasado yo les dije a ustedes que habían sido 26, pero me equivoqué con uno, me pasé con uno. Aparece el nombre de Jehová 25 veces en el libro de Jonás, más que el mismo profeta. Aparece aquí el Señor. Ustedes tienen la lectura bíblica, amados hermanos. Ese es nuestro alimento asignado para el día de hoy. Y vamos a leer en el libro de Jonás. Vamos a leer primeramente Jonás capítulo 3. Vamos a leer Jonás 3, 2. O sea, Jonás capítulo 3, versículo 2. Dice así, Jonás capítulo 3, versículo 2, como reza en su programa. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, perdón, es el 1 y el 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces pasamos en el mismo capítulo 3 a los versículos 5 al 7. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Vamos al capítulo 4 de Jonás y vamos a leer del 1 al 11, que es la culminación de este mensaje que tuvo en 3 partes. Esta es la última. Jonás capítulo 4, espero que todos ustedes lo tengan. Dice la palabra, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová,
tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, por aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que el Señor añada bendición a su palabra en este día. Cuando Dios te envía a aquellos que más te han lastimado, y es la primera vez, hermanos, que Dios pone en mis manos una predicación, una homilía en 3 partes. Yo no sé, Dios es el que manda, porque hay un sermón que yo lo tengo ahí taladrándome en la cabeza hace tiempo, acerca de las bendiciones que recibimos cuando nos maldicen, pero uno no se manda. Hay que hacer lo que Dios le indica a uno, porque Dios es el que conoce las necesidades que hay, y no es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere. Y es interesante esta culminación, hermano, del libro de Jonás. Es interesante. Y ustedes ven que el llamado a Jonás es básicamente el mismo que el Señor le da en el capítulo 1, versículo 2. Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama. En el versículo 3 y 2 es el mismo mensaje con ligeras variantes. Tienen una ligera variante. En el primer llamado Dios le dice: ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Le dice el Señor en el primer llamado que le hace a Jonás. En el segundo, porque hermano, eso de las variantes nos ayuda a nosotros a un ejercicio intelectual y comenzar a ver esos detalles que forman esa variante. La palabra de Dios no tiene desperdicio, hermano. Todo representa una enseñanza y todo es de capacidad para nuestras vidas, de beneficio, quise decir. En el segundo llamado, Dios le dice: levántate, ve a Nínive y proclama. En el primer llamado le dice: pregona. Pregonar y proclamar es lo mismo, son equivalentes los dos. Ve y da el mensaje. En el primer llamado Dios le dice: pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. En el segundo el Señor le dice algo diferente: proclama el mensaje que yo te daré. Hay una diferencia grande ahí, hermanos. Hay una diferencia notable. Y aparentemente son idénticos los llamados. Aparentemente son idénticos. Pero aquí, ya en el último, Dios no le dice: ve y háblale de su maldad y dile que se arrepienta, que si no viene juicio. No, ve allá y da el mensaje que yo te daré. Gloria a Dios. Usted ve, no es el mensaje del profeta, hermanos, es el mensaje de Dios. Yo estoy aquí como pastor. Yo no puedo dar el mensaje que yo quiero dar. Yo tengo que dar el mensaje que Dios quiere que yo dé a la congregación. Porque el mensaje del hombre no va a significar ningún cambio en la vida de los seres humanos. Bienvenidas, amén, a la casa del Señor. El llamado del hombre simple no tiene ningún poder, amados hermanos. Pero cuando proclamamos el mensaje que Dios nos da, poder saldrá de nosotros, amados hermanos. Y digo esto porque en muchas iglesias está contaminado el mensaje de Dios. Del púlpito para acá, muchas veces se utiliza este púlpito para desahogo o para ofensas personales. No en todas las iglesias, hermano, hago la salvedad. Hay siervos todavía que se paran detrás del púlpito con temor y reverencia ante Dios. Pero hay otros que aprovechan el púlpito para descargas personales. Da el mensaje que yo te diré, le dijo Dios a Jonás. No es tu mensaje, Jonás, es el mío, es el de Dios. Entonces están estas variantes en estos dos llamados. Me llama la atención porque el significado del nombre de Jonás significa paloma. Y eso, hermanos, para mí representa una ironía que ustedes van a encontrar junto conmigo.
¿Por qué una ironía en el nombre? Porque el carácter descriptivo de Jonás era de colérico, de enojadizo y de violento. Nada que ver con la paloma. Nada que ver. Y vacilante. Y vacilante. Sí. Ese era el carácter de ese profeta que Dios había enviado. Eso sí, amaba extraordinariamente a Israel. Tenía un amor por su nación, miren, ciego. Era un nacionalista patológico ese hombre. Con ganas amaba a Israel. Y ese es el punto neurálgico que vamos a tratar nosotros hoy. A ver cuánto hay de Dios en nosotros y cuánto hay de la influencia nacionalista, cuánto hay en nosotros, qué porcentaje hay de la influencia familiar, cuánto hay de la influencia social que tiene sus presiones y qué por ciento hay en nosotros del Dios Todopoderoso. Dios quería hacer un trabajo con el profeta, créanme. Hay un momento que ya las personas son perdonadas porque se arrepintieron. Y Dios continúa haciendo un trabajo en el carácter, en el espíritu de Jonás. A Jonás le faltaba algo, hermano. Y en esta culminación de este mensaje, hoy lo vamos a ver. ¿Qué le faltaba al profeta? A pesar de tener un carácter como el que ya yo les mencioné, amaba extraordinariamente a su nación. Habrá un momento que tenemos que decidir a quién amamos más. La gran disyuntiva es que honramos más a veces una actitud nacionalista que lo que Dios nos dice. Y eso es delicado, hermanos. Eso es tierra neurálgica. ¿Qué hay de más en nosotros, hermanos? ¿Qué hay de más en ti? ¿Qué hay de más en mí? Haciendo un análisis sincero y cuidadoso. ¿Qué puede más en mi vida? ¿Mis lazos familiares o mis lazos con Dios? Jonás podía más del espíritu nacionalista que el mensaje de Dios. ¿Quién dirige mis acciones? ¿La cultura? ¿La sociedad? ¿O la Biblia? Alabado sea el Señor. Hermanos, hay un momento, yo se lo he dicho antes a ustedes, que las tradiciones no chocan con la palabra del Señor. Pero hay un momento, hermano, hay un punto clave en nuestras vidas que tenemos que decidirnos. Por ejemplo, yo que soy de nacionalidad dominicana, hay un momento cuando mi costumbre choca con la palabra de Dios y se me da la disyuntiva: o soy dominicano, o pienso como dominicano, actúo como dominicano, o pienso como cristiano, o actúo como cristiano. Va a llegar un punto, hermano, en que tendremos que decidir. Hay un punto donde habremos que decidir. Y eso pasaba con el profeta. Dios quería llevarlo a ese nivel de su vida, porque obviamente que la patria ocupaba un lugar muy grande para él. ¿Y dónde estaba Jehová? ¿Dónde estaba Dios? A veces, sin darnos cuenta, empujamos al Señor un poquito cada vez más afuera y le damos más espacio a la familia. Y eso parece bonito. Muchas veces vamos dejando poquito a poquito la palabra de Dios fuera de nuestras vidas y vamos dejando entrar a la sociedad. Por eso dicen muchos que es la sociedad la que está formando la iglesia, no la iglesia ganándose la sociedad. Y en eso tenemos que ser centinelas todos. ¿Qué lugar ocupaba Dios? En el corazón, en el pensamiento y en el espíritu de Jonás. Porque había un espíritu ultranacionalista, mire hermano, que por donde metía la cabeza por ahí se iba. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso. Gloria al Señor. Pero aún Jesús nos las pone difícil a nosotros. Y parece raro que sea yo que esté diciendo eso. Pude ver en la estadística, en Google, en internet, y pude leer de un pitcher que era el que más rápido lanzaba una bola. Ese pitcher cubano lanzaba la bola a 105 millas.9 por hora. Millas por hora. Jesús la lanza más fuerte contra nosotros para que definamos en qué punto de nuestra vida estamos. Jesús no la lanza más fuerte a nosotros, hermano. Porque Jesús nos dice en Mateo 10:37,
el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y eso equivale a los hijos también. Es verdad que aquí estamos enfocando la influencia ultranacionalista del profeta, pero no es la única influencia, Juan, que invade al ser humano. Sentimos bombardeo y sentimos presiones psicológicas por los medios. Y hay un punto que tenemos que definirnos. O obedecemos a Dios y sus mandatos, o obedecemos las influencias externas que no son Dios. Decía un poeta que en el corazón del hombre hay un vacío con la forma de Dios. Y si tiene la forma de Dios debe ser llenada. Si no es llenada de Dios, va a ser llenado de otra cosa, decía el poeta. Pero tiene la forma de Dios y debería ser llenada del Señor. Eso es Jesucristo que hace esta declaración, hermano. Es una recta, mire, al mentón. Es una recta directa, más fuerte, más rápida que 105 millas por hora. No nos las pone fácil el Señor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Y eso equivale a los hijos también. Tenemos que definirnos, amados hermanos. Tenemos que definirnos. Y yo siempre les he dicho, amados hermanos, que las Sagradas Escrituras no tienen desperdicio. Esta Biblia no tiene desperdicio por ninguna parte. Y yo les he comentado que cuando ustedes lean un pasaje, ese pasaje cualquiera que sea, es tan poderoso, es tan influyente, que aún viendo lo que está escrito, nos permite ver lo que no está escrito. Ustedes me entienden, me están siguiendo. La Biblia es tan poderosa, la Biblia es tan ungida por el poder de Dios. No hay otro libro como este libro, la palabra de Dios. Y es tan poderosa lo que vemos, que es capaz de hablarnos por lo que no está escrito. Un ejemplo rápido. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. ¿Qué nos dice el Señor ahí? ¿Qué no está diciendo el Señor ahí? Que no descuides a tu madre, que no descuides a tu padre. Que esto no equivale a dejar de amar a tus padres. Por eso el adverbio de grado más, ahí que se diferencia. Porque, hermano, si Cristo nos estuviera pidiendo que abandonáramos a nuestros padres, entonces Dios se contradice en uno de sus mandamientos, en Deuteronomio 5:16, donde el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Usted ve, hermanos, en la mente de Dios no hay sin razón y no hay contradicción tampoco en la mente divina. Lo que Jesús está diciendo: ajústate. Si en tu corazón tus hijos son más que yo, todavía no has llegado. Si en tu corazón la influencia nacional, como le pasa a Jonás, puede más que yo, todavía no has llegado. ¿Te ven? Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que dejemos de amar a nuestros seres queridos. Lo que Jesús está diciendo es que nadie es más digno de amor y de devoción que Él, que el Señor. Y esto no solamente tiene un sentido teológico, también tiene un sentido lógico. Porque el único que vino al mundo a derramar su sangre preciosa, a agonizar en una cruz, fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios no está diciendo que seamos insensibles con nuestros padres. Dios no está diciendo que descuidemos a nuestros padres. Lo que Dios está diciendo es que examinemos el sistema de valores de nuestras vidas. Y eso es lo que está haciendo Dios con el profeta Jonás. Jonás, o te ajustas en tu sistema de valores, o soy yo, o es la nación. Vamos a ver. Porque las cosas de Dios, amados hermanos, no hay término medio aquí. No podemos estar en la misa y en la procesión, como dicen. Tenemos que estar definidos. Y es una declaración fuerte que hace el Señor Jesucristo. Es más, cuando yo comencé en el Evangelio, para mí fue sumamente chocante esta declaración de Jesús, porque yo no la entendía. Para mí fue muy fuerte. Para mí fue una declaración devastadora. Como el Señor me dice a mí que el que ama padre y madre más que a Él
no es digno de Él. Hermanos, con los años fue que yo pude asimilar estas verdades declaradas por el Señor. Pero no es descuidar a nuestros padres, amados hermanos, como yo dije. Es tener nuestras prioridades correctas acerca del Señor. Entonces tenemos que ver en la Biblia lo que está escrito y lo que no está escrito. Alabado sea el Señor. Porque es poderosa la palabra de Dios. En Dios no existe sin razón ni contradicción, como dije. Y en este punto Dios todavía está trabajando con el carácter del profeta. Porque le falta algo. Tiene el título, tiene las credenciales, tiene el renombre de ser el profeta de Dios. Pero todavía hay algo en su carácter que Dios tiene que moldear. O si no, Dios no le hace ese segundo llamado a Jonás. Ponga a usar su sentido lógico para que usted vea. Dios no tenía la obligación de llamar por segunda vez a Jonás. Pero lo llama porque le interesa. Lo llama por lo que dijo mi esposa hace un momento. Nuestras vidas valen mucho para Dios. Y si Dios tiene que desbaratar aún las bendiciones que nos ha dado, porque nos alejaron de Él, Dios nos las va a quitar, hermano, para que volvamos a la presencia de Él. A Dios le interesa mucho nuestro destino futuro, más que presentes y regalitos en este mundo. Y si las bendiciones que Dios nos ha dado nos alejan de Él, Dios es capaz de quitárnoslas porque Él nos las dio. Por tanto, tiene el derecho de quitarlas cuando a Él le plazca. Y hermanos, no me digan exagerado, pero yo he visto personas que le han orado a Dios ardientemente por un trabajo, y después que Dios los bendice y les otorga el trabajo, entonces están demasiado ocupados para buscar de Dios. Están demasiado ocupados para adorar al dulce nombre del Señor. Están trabajando demasiadas horas extras para poder instruirse acerca de la palabra de Dios y las Escrituras. Y no solamente es cuestión de trabajo, hermanos. Hay tantas cosas que Dios ha concedido. Y cuántas veces el regalo de Dios nos aleja de Dios. Un regalo no vale más que el que nos lo dio. Jimmy me podrá regalar una corbata, o Juan, o una loción Yunoris. Pero para mí es más importante que me dio la corbata que la corbata misma. Porque la corbata se va a deteriorar o se va a perder. Pero mi